un lugar en Malasia con el clima básicamente perfecto. Aquí las temperaturas promedias alcanzan las 23 a 24 grados durante el día y del 14 a 15 grados durante la noche, todo el año. Bienvenidos a Cameron Islands. Hoy vamos a explorar dos caminos, el 10 y el 6, y también, si nos basta el tiempo, vamos a visitar una plantación del té. Aunque Tanahrata, la ciudad pequeña donde estoy ahora, es un lugar bien turístico, los precios aquí están por debajo de los precios en las ciudades tipo Georgetown o Ipoh. Eso es muy guay porque no me lo esperaba. Pensaba que aquí, siendo un lugar muy turístico, los precios de la comida y del alojamiento van a ser muy altos, pero gracias a Dios me equivoqué. Pasaron ya las 11:30, llevo conmigo un pelín más de 1,5 litros de agua y también unos snacks. Aquí empieza mi caminata. La parte difícil tenía que ser al principio. Chucha, hay gente. Además, todo eso es el barro. Encontré unas personas haciendo el tour organizado y les pregunté cómo está el camino después. Me dijeron que es así por unos 2 kilómetros, pero después será más fácil. Y sí, por ahora no está mal, solo el principio estaba jodido. Voy a ver qué hay después. Ya caminé un poco, estoy sudando ya y mira, eso no se acaba. No me lo imaginaba así. Pensaba que será una caminata bastante tranquila, con mínimo desnivel. Ni siquiera estaba mirando los detalles de la caminata. Encontré 3 chicos haciendo esa ruta también. Hi. Max from Austria. Yes. Emma from Finland. Hi. Helena from Austria. Empieza todo a hacerse más y más fácil. También, no sé si podéis oír, pero se escuchan unos insectos. Y sí, continuamos. No queda mucho para acabar con el sendero camino número 10. Ese es ese tipo de planta que come los insectos. Hemos llegado al fin del camino número 10. Estamos en el pico, mirad. Resulta que todavía no hemos llegado, que quedan unos pocos metros. La vista es cada vez mejor. Y sí, vamos a continuar un poquito más. Estamos cerca de las líneas eléctricas, mirad. Y eso todavía no es el fin del camino porque nos queda un poquito. Ahora sí, el fin del trayecto, 1704 metros.
por allá, a lo lejos se ven las plantaciones de té. Nos dirigimos hacia allá. Aquí empieza el sendero número 6. Espero que no va a llover. El camino está bastante mojado, así que no queremos resbalarnos, pero ya vamos a ir viendo. Tuvimos que bajar desde ahí hasta aquí, así que el camino ya empieza a ser un poquito duro. Claro, no es el ascenso, pero a veces bajar es más difícil que subir. Estaba bajando por ahí. ¡Chucha! Fue un poquito cómico, pero en una caminata siempre hay que tener una buena risa. ¡Wup! ¡Wup! Nos estamos resbalando todo el tiempo, sobre todo yo. Camino sigue siendo básicamente lo mismo. Estrecho y con desnivel. Todos dicen que esos dos caminos, el 10 y el 6, no son difíciles, que la dificultad es mediana, pero yo digo que la dificultad es alta. Igual no muy alta, porque puedo imaginar que hay los senderos más difíciles. Sin embargo, no sé si lo recomendaría a la persona que hace el senderismo por primera vez en su vida, ya que puede resultar bastante peligroso. ¿Cómo lo hacemos ahorita? Es bastante duro todo. Uy. Está jodidísimo. Ahora mi color. How is my ass? Pretty dirty, but it's okay. Hay un arroyo. Creo que es un buen lugar para lavarse las manos. Oh, mi piel se me agrietó. Duele. Y sí, vamos. Oh, chucha. Charcos de barro. ¡Guapa! Mierda. Parece que el sendero se calmó, por lo menos por ahora. A lo lejos empieza a aparecer niebla. Ojalá no llueva.
El camino no es muy concurrido. Desde el momento que conocí a los chavales, es decir, unas 2 horas y media, vimos solo a 2 personas y ahora esas 2 personas que vienen a lo lejos. El principio del camino número 6, si empezáis desde el pico, sí que es bien jodido, pero después parece que es bastante fácil, como camináis algo así todo el tiempo. ¿Y qué está aquí? No sé qué es. Me han dicho que es un tea house, supongo que un lugar donde se bebe el té, pero para mí parece un lugar donde las personas fuman hierba a las 4:20 de la mañana. El camino se está acabando, pero el video todavía no acaba aquí. Vamos a ir a la plantación del té. No sé cómo los chavales, pero yo me voy a comprar un buen té con hielo porque me lo gané. Mis consejos sobre la caminata: que tenéis el respeto hacia ella porque es mucho más difícil de lo que parece, que tenéis la ropa con manga larga con vosotros para protegeros de las espinas de las plantas, ya que el camino es bastante estrecho. También os protege del sol, que está genial, y que llevéis un desinfectante o antiséptico con vosotros, porque yo me dañé y los chavales también, así que es muy importante poder desinfectar esas heridas para que no os entre ninguna infección. Ahora vamos a la plantación. Desde el café tienen una vista espectacular a la plantación, mirad. Igual no se ve tan bien en la cámara, pero en la vida real está todo bien espectacular. Los chavales ya se fueron. Me compré un iced tea, básicamente té con hielo, y un burger con las patatas. Aunque era un poquito caro, no me arrepiento de nada, fue un dinero bien gastado. La cafetería de Cameron Valley Tea, mi recomendación. Ahora vamos a explorar la plantación. La entrada cuesta 4 ringgit y te dan esa pulsera. Mirad. Entrada a esa plantación fue 1 euro mejor gastado de mi vida, y las últimas 6 horas y media fueron espectaculares. Muchísimas gracias a Emma, Max y Helena. Sin vosotros ese día no sería tan espectacular. Vielen Dank, Kiitos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirse al canal, ya que en el futuro quiero grabar más videos del formato parecido. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!